de un tema que es fundamental en finanzas personales. Y sí, ya hemos hablado de cómo manejar las deudas, de ahorrar para el retiro, de diversificar tus inversiones, pero este punto es importantísimo. Y bueno, que por contenido de inversiones no te puedes quejar. Ya en el canal hemos subido muchos videos de inversiones, que de la bolsa, los fondos, los CETES, oro, plataformas fintech, CETES, tienes muchas opciones ya. Y este es un tema que nos han pedido mucho. A diferencia de la parte de inversiones, que el enfoque es que tu dinero crezca en el tiempo, con esta estrategia que vamos a ver hoy, el chiste es que el dinero que ya tienes acumulado no decrezca, que no haya un desequilibrio económico. Y no es un tema que estén peleados uno con otro. Por un lado es importante hacer tu estrategia de ahorro y estar invirtiendo, pero también es importante proteger el patrimonio que ya hemos acumulado. Y de acuerdo a la encuesta nacional de inclusión financiera del 2018, solamente 5 millones de adultos tienen esta protección, esta estrategia contratada. Digo, son 5 millones, parece mucho, pero en todo el país, ya cuando ves el número de adultos, hay muchas personas que no cuentan con este tipo de protecciones. No quiero que sea tu caso. La estrategia que vamos a ver hoy se llama gastos médicos mayores. Como el nombre lo dice, en caso de tener una eventualidad médica, un accidente, una enfermedad, en lugar de pagarla tú, la va a pagar a alguien más. Entonces es un tema de minimizar riesgos, pero hoy te voy a dar los tips que muchas veces no te dicen. ¿En qué nos debemos de fijar para escoger uno? ¿Las letras chiquitas en el contrato que debemos de conocer? O es más, si tú ya tienes uno en tu trabajo, que sepas analizar las condiciones que tienes actualmente para ver si te quedas tranquilo o necesitas hacer una estrategia adicional. Pero bueno, por eso, esta estrategia se llama ¿Cómo proteger tu patrimonio? Edición Gastos médicos. Primero vamos a empezar con información amable. Muchas veces pensamos que estas estrategias son muy costosas y que vamos a terminar pagando 100,000 pesos al año. La realidad es que hay estrategias muy accesibles y puede ser desde menos de 1,000 pesos mensuales. Claramente hay varios factores que influyen en el costo. Te voy a decir estos tips para que tú analices cuál es el plan que más se adapta a lo que tú buscas. Por ejemplo, alguien que diga, yo quiero ser atendido en los mejores hospitales pero de todo el mundo, que el cardiólogo que atiende a las estrellas también me atienda a mí. Bueno, pues sí, ese plan va a ser más costoso, pero hay unos muy flexibles. Segundo, vamos a suponer que tú ya estás construyendo tu portafolio de inversión y ya estás invirtiendo en la bolsa, en estrategias para tu retiro, en plataformas fintech, en fondos. Y si no sabes de esas estrategias de inversiones que te estoy hablando, no pasa nada, te metes a la lista de reproducción del canal de inversiones y ahí están explicadas. O también en nuestro Instagram, @el-lago-de-los-business. Pero bueno, vamos a suponer que tú estás ya invirtiendo en bienes raíces y ya te compraste varios terrenos. Y bueno, pasa un tema médico, y ni siquiera me refiero a algo catastrófico. Por ejemplo, una operación de la rodilla y que te cueste $500,000 pesos, y eso tenga que hacer que deshaces tu portafolio o tienes que vender tus terrenos. Pues con esta estrategia es lo que queremos evitar justamente. Y un tercer punto importante es que es deducible de impuestos. Ya hemos hablado de estas estrategias en el canal. Acuérdate, que sea deducible de impuestos quiere decir que tú le vas a avisar a Hacienda que estás haciendo una aportación, una inversión en este tipo de estrategias, y Hacienda te va a regresar dinero de tus impuestos que ya te quitó de tu salario. Y a ver, no te quiero marear con la parte técnica, pero sí hay 2 artículos de la Ley de Impuestos sobre la Renta que hablan de los beneficios fiscales que tiene esta estrategia. Artículo número 176 dice que lo que pagues para protegerte en gastos médicos, que se llama la prima que pagas de gastos médicos, son deducibles siempre que sean para ti, para tu cónyuge, la esposa o el esposo, para la persona con quien vives, el concubino, o ascendientes o descendientes, es decir, papás o hijos. Y no solo eso, no solamente es deducible el costo de este seguro, también tus gastos médicos. Son deducibles los pagos por honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, y también para ti y para todas las personas que mencionamos antes. Vamos a empezar con los conceptos relevantes. Esto es para que si alguien te entrega una cotización de gastos médicos, tú ya seas una bala y sepas reconocer si te conviene o no. Primero, la antigüedad. Esta es una estrategia que si ya decides protegerte, debes de continuar con ella cada año. Así como ya pagas tu renta, la luz,
Netflix y ya es un gasto que está en tu presupuesto, ya también tendrías que incluir una mensualidad para esta protección. Sí lo puedes cancelar en un momento futuro que digas, me quedé sin empleo, ya no me alcanza, lo voy a cancelar temporalmente y luego lo voy a renovar nuevamente, pero no es nada recomendable. Ya me vas a entender un poco más adelante del por qué. Algo que sí puedes hacer es cambiarte de compañía. Es decir, si tú estás en una compañía de seguros que te dio la protección médica y de repente te dieron un mal servicio, te están ofreciendo una mejor protección, bueno, sí te puedes cambiar de compañía a compañía y te van a respetar la antigüedad. Ojo, esto lo podemos hacer cuando estamos sanos, cuando no hemos usado el seguro, porque si tú estás en una compañía y ya tuviste que usar el seguro y te quieres cambiar a otra, ya tampoco va a ser tan conveniente. También ya me vas a entender por qué más adelante. Ya, Manolo, dinos por qué es importante la antigüedad. Está bien, don Ortelio, es básicamente por nuestro segundo concepto: los tiempos de espera. Y como el nombre lo dice, los tiempos de espera es algo que tienen todos los seguros de gastos médicos, y lo que hacen es que cuando tú contratas el plan, no desde el día 1 estás protegido para todas las enfermedades. Hay que dejar pasar un cierto tiempo de espera donde ya vas a empezar tu tiempo de estar protegido hacia adelante. ¿Y eso para qué o qué? Déjame ponerte un ejemplo. La mayoría de seguro de gastos médicos te cubre el embarazo o complicaciones, pero tiene un tiempo de espera de 10 meses o más. Esto lo hacen, por ejemplo, para una persona que a lo mejor tiene 7 meses de embarazo, que no diga, ah, bueno, pues voy a contratar el seguro, que me hagan el pago y ya luego lo cancelo. Entonces, como en el ejemplo los 7 meses ya es un hecho que va a ocurrir, ahí no aplica. Más bien la estrategia: si hay una familia, una pareja que piensa embarazarse a futuro, entonces simplemente lo contrata con anticipación, que pasen los 10 meses de espera, que en el camino se embaracen y así sí va a entrar el seguro de la protección. O te pongo otro clásico ejemplo: si tú ibas a ser un jugador profesional de fútbol, pero chin, te lastimaste la rodilla, pues esto, por ejemplo, tiene un tiempo de espera de 2 años. Para lo mismo que una persona que ya esté lastimada no vaya a decir, bueno, contrato el seguro, que me paguen la operación de la rodilla y ya luego lo cancelo. Más bien tiene un tiempo de espera de 2 años y ya después de eso ya puede entrar la cobertura de la rodilla si es que sucede algo en el camino. Tercer concepto clave: la suma asegurada, que no es otra cosa que la lana, el monto hasta el cual vas a estar protegido. Y bueno, aquí hay un truco bien importante. Muchas veces te ofrecen una cotización o un plan que traes protección de suma asegurada de 1 millón, 2 millones, 5 millones. ¿Se oye bien? No tanto, don Ortelio. O sea, sí, pero luego hay casos médicos un poco más delicados que pueden llegar a lo largo de la vida de 20, 30 millones y pues ¿de dónde lo sacas? Pues sí. Pero ahí te va el verdadero truco. La realidad es que subir el monto de suma asegurada, es decir, de la protección que vas a tener, no afecta mucho el costo. Aquí te voy a dejar un ejemplo de alguien de mi edad más o menos que viva en la Ciudad de México. Sí, porque también dependiendo de en qué ciudad vivas puede cambiar el precio. En la Ciudad de México es lo más caro. Si vives en otro estado, bueno, será un poquito más barato. Y fíjate en este ejemplo, te dejo aquí una tabla con diferentes montos de protección y un costo estimado. Claramente hay varios factores que vamos a seguir viendo que afectan el costo, pero si solamente movemos la suma de protección, fíjate cómo es tema de 300, 500, 1000 pesos más, y pasar de una protección de 1,5 millones a una protección de más de 63 millones, pues bueno, creo que vale la pena, si ya vas a hacer esta protección, un pequeño gasto adicional y estar protegido de forma completa. El siguiente concepto es el deducible. Pon mucha atención, porque a diferencia de la suma asegurada, que sí la podíamos subir y no afectaba tanto el costo, sí va a determinar mucho el costo de tu protección médica. Este es un tema que se pone en la carátula del contrato, es decir, en la póliza, que dice que si llega a haber un evento, una eventualidad médica, bueno, la aseguradora sí te va a proteger, pero va a haber una cantidad inicial que el contratante va a pagar. En otras palabras, una cantidad inicial que tú vas a pagar y de ahí para arriba ya va a entrar la aseguradora a protegerte. Te lo pongo aquí con un ejemplo. Vamos a suponer que es una eventualidad médica que cuesta en su totalidad 1 millón de pesos y tienes un deducible de 15,000. ¿Qué quiere decir? Que tú primero vas a pagar esos 15,000 y luego los 985,000 para arriba ya va a entrar la protección de la aseguradora. La lógica en este tema del deducible es:
Si es un monto relativamente bajo, como en este ejemplo de 15,000, bueno, el costo del seguro se va a elevar porque tú estás poniendo una cantidad inicial muy chiquita. Si tú elevas ese deducible 20,000, 30,000, 50,000 para arriba, el costo del seguro va a bajar. Ahora aquí te voy a dejar otra tabla siguiendo con el ejemplo que vimos al principio. Alguien de mi edad que vive en la Ciudad de México, bueno, dependiendo del deducible inicial, que en este caso yo pagaría, pues el costo va variando. Si lo pongo muy chico, pues a lo mejor sí salen 16,000 el costo del seguro total. Pero si bajo mucho o voy cambiando el deducible, pues fíjate cómo sí va bajando el costo. Incluso puede llegar a un costo muy bajo. Claro, pero para eso tendría que dar un deducible muy alto que solamente me cubriría cosas muy delicadas. Te voy a poner otro ejemplo para que no tomes a la ligera este tema del deducible. Vamos a suponer que el tema médico es de 150,000, la cuenta total, y tú escogiste, para que fuera un poquito más barato el costo del seguro, un deducible de 50,000. ¿Qué quiere decir esto? Tú pagas los primeros 50,000 y sobre los 100,000 restantes ya va a empezar la protección de la aseguradora. Bueno, tú decides. Aquí la parte importante es, ¿quieres que el seguro te salga barato o quieres que en caso de una eventualidad que el desembolso inicial no sea tan alto? En la práctica se suelen poner deducibles de 20, 25, pero bueno, tú ya sabes que esta variable se puede mover y que afecta bastante el costo del seguro, pero bueno, de eso depende el desembolso inicial. Pero bueno, las cosas no son tan bonitas todavía. Te falta un quinto elemento a considerar que se llama el coaseguro, que básicamente es otro punto que viene en el contrato, en la póliza, e implica un segundo desembolso para el contratante, es decir, un segundo desembolso para ti. Y bueno, como a mí me gustan los ejemplos, velo de este modo. Vamos a suponer otra eventualidad médica que cuesta en total 220,000 y tú decidiste poner un deducible de 20,000. ¿Qué quiere decir? Que bueno, sobre los 200,000 restantes va a entrar la protección de la aseguradora. Pero el tema del coaseguro quiere decir, de esos 200,000 restantes, la aseguradora sí va a poner la mayoría, pero un cierto porcentaje de ese excedente del deducible lo vas a poner tú. Por ejemplo, un 10% tú y un 90% la aseguradora. Es decir, ¿eso cuánto en lana? Bueno, de los 200,000 adicionales, tú pagarás el 10%, que son 20,000, y la aseguradora el 90%, que son 180,000. ¿Cuánto voy a pagar entonces? En este ejemplo, bueno, de los 220,000, tú pagas los 20,000 del deducible, que era la cantidad inicial, y otros 20,000 en este caso de coaseguro. La aseguradora sí va a pagar el restante, que son 180,000. Y bueno, te digo, la aseguradora paga la gran mayoría, y esto hace sentido sobre todo en casos muy grandes, es decir, que no fueran 220,000, que fuera un tema, por ejemplo, de 5 millones. Pero con este ejemplo, de los 5 millones, tú pagas el deducible, la cantidad inicial de 20,000, y bueno, la aseguradora entra con los 4,980,000 restantes. Ahora, de esos 4,980,000 restantes, entra el coaseguro, el segundo pago. Tú el 10% y la aseguradora, la parte fuerte, el 90%. Pero aquí me vas a decir, Manolo, ¿y de dónde voy a sacar ese 10% tan alto? Bueno, no te preocupes. ¿Por qué? Porque los coaseguros tienen un tope, es decir, no dejarían que pagues tú ese 10% de casi medio millón. En este ejemplo, viene una cláusula en todas las pólizas que dice, no vas a pagar eso, tiene un tope, por ejemplo, de 60,000. De tal modo que si pagas el deducible, pagas el tope cuando el monto es muy alto del accidente, pero bueno, ellos te van a cubrir el mayor monto. Ya para no hacerte el cuento largo, de los 5 millones, ¿tú qué pagas? El deducible de 20,000 más el tope de coaseguro en este caso, porque fue muy alto, de 60,000. Tú terminas pagando esos 80 y la aseguradora va a pagar los 4,920,000 restantes. Digo, la cantidad que pagas también es considerable, pero nada comparable con los 4,920,000. Y así sigue la lógica y podemos hacer muchos ejemplos. Si el caso fuera de 50 millones, pues no cambia mucho el ejercicio porque ya llegamos al tope. Tú pagas los mismos 80,000 y bueno, la aseguradora los otros 49,9 millones, un poco más. Grandes conclusiones. ¿Quieres que tu seguro te salga económico? Bueno, entonces pon un deducible más alto y un coaseguro también un poco más alto. Caso contrario, ¿quieres tener mayor protección en caso de una eventualidad? Bueno, pues pon un deducible que no sea tan alto, por ejemplo 20,000, y también un coaseguro que tampoco sea tan alto, ejemplo del 10%.
de todos modos tiene un tope. En el caso de algo grande como lo vimos, está topado. Y bueno, una última variable que también modifica el costo, pero bueno, ya no te preocupes, ya no voy a hablar de la parte de matemáticas, es la gama hospitalaria. Como te decía el ejemplo del principio, hay personas que quieren que lo atienda un cirujano de Miami o de Nueva York, que sea el mejor y el más reconocido. Bueno, pues ahí la cobertura de ese hospital, de ese cirujano, pues va a ser más caro. Entonces, las aseguradoras tienen diferentes gamas hospitalarias que incluyen diferentes hospitales, diferentes niveles de servicio. Si tú quieres uno internacional que te cubra los mejores de todo el mundo, pues sí es un poco más costosa. Por lo general van a tener unas 4, 5 diferentes gamas. Si tú tienes un hospital muy específico en el que te gustaría ser atendido, pues pregúntale a la aseguradora en qué gama ya te dan ese servicio, esa cobertura. Por lo general, la gama intermedia pues ya cubre una gran cantidad de hospitales de forma moderada. Y bueno, tú ya te puedes ir moviendo hacia arriba para que sea un servicio más especializado o unos más sencillos, pero es más barato. Y por favor, no se te olvide, ayúdame a darle like para que tengamos un México más protegido. Pero Manolo, seguramente hay letras chiquitas que no me has dicho, cosas que no me cubro, ¿verdad? La verdad es que sí, y es bien importante que las conozcamos. Por ejemplo, el hecho de que alguien te entregue una cotización donde dice cuánto te costaría tu seguro, no da garantía que te acepten en el seguro. ¿Cómo? ¿Se van a poner fresas de que me acepten? Ya lo dijiste, don Ortelio, sí se pueden poner fresas. Bueno, más bien, te aceptan mientras estés sano. Una persona que ya haya tenido ciertos padecimientos y se acerque con una aseguradora a contratar sus gastos médicos, pueden analizar y decirle que no lo van a asegurar porque es muy probable que tengan los padecimientos y que tengan que hacer el desembolso. Entonces sí, es un proceso selectivo. ¿Y cómo se van a enterar si yo no les voy a decir que tuve nada? Bueno, aunque no lo creas, te investigan a detalle en la parte médica. En otras palabras, te van a estoquear. E incluso te pueden pedir análisis de laboratorio médico para ver que estés saludable. En resumen, se tiene que contratar este seguro cuando se es joven o cuando se está sano. Y bueno, sí te van a investigar porque ya te dije, te protegen por sumas aseguradas muy importantes de 63 millones o más si así lo decides. Pero bueno, incluso no te preocupes tanto si tú tuviste algún padecimiento menor. Te van a hacer un cuestionario cuando quieres contratarlo y es importante decir siempre la verdad. ¿Por qué? Porque te pueden ofrecer diferentes soluciones. Por ejemplo, que esté cubierto todo menos un determinado padecimiento. O que te cobren una cantidad adicional, una cosa que se llama extra prima, que es un costo adicional extra para tener cierto acceso. O es más, incluso que el padecimiento que tuviste hace tiempo sí esté protegido, pero bueno, pase un determinado tiempo para que entre la protección de ese padecimiento específico. Entonces sí, hay que decir la verdad y de todos modos puedes tener acceso a la protección. Y bueno, me vas a decir, ¿qué me cubre y qué no? Esto también es bien importante transmitírtelo. Aquí hay un listado de muchas cosas que sí te cubre, entre medicinas, entre honorarios, entre los gastos del hospital, etc. Claramente hay varias cláusulas que hay que leer a detalle. Por ejemplo, el de ambulancias puede que sea un número limitado de ambulancias o sobre un cierto número de eventos. Pero bueno, te cubre muchas cosas. Y bueno, lo que te puede interesar es también lo que no te cubre. Esto es importante saberlo, que la mayoría de seguros esta parte no vas a tener cobertura o protección. Por ejemplo, gastos en naturistas, padecimientos ya anteriores, temas estéticos, suplementos vitamínicos, dietéticos, de control de natalidad o fines preventivos como hacerte un check-up anual, temas naturistas, temas de psicólogos, narcóticos, calvicie, acné, etc. O sea, hay que separar. El seguro de gastos médicos va más por el lado de accidentes y enfermedades. Para temas preventivos, para temas estéticos, temas alternativos, no van a estar cubiertos. Manolo, otra pregunta. Yo que soy deportista, ¿sí me va a cubrir todo? En tu caso sí, don Ortelio. Para todos aquellos que sean y practiquen el deporte de forma amateur, es decir, que no sean jugadores profesionales, que ahí aplicaría otro tema de seguros, sí te cubre si haces deporte y ahí pasa un incidente. La respuesta es sí. Manolo, ¿y estas cosas se pagan de forma anual o cómo? La respuesta es sí. El pago que te haya salido después de que escogiste el deducible, el coaseguro, suma asegurada y todo, sí lo pagas de forma anual, los 10,000, los 20,000, etc. Pero bueno, hay ciertas aseguradoras también que te ofrecen la posibilidad de pagarlo semestral, trimestral o mensual. Lo malo es que varias de ellas te cobran más si lo pagas de forma mensual o trimestral.
Hay otras, y aquí te paso ese tip, que no te cobran más, es decir, ellos absorben ese financiamiento y te cobran lo mismo si es anual a que fuera semestral o mensual. Aquí tú puedes escoger, preguntar si tienen esta opción y bueno, pues es más cómodo pagar mensual, por ejemplo. ¡Ay, se me olvidaba! Te voy a pasar un tip adicional. Hay ciertas coberturas adicionales, es decir, adicional a la protección que ya incluye el seguro de gastos médicos en términos generales, hay ciertas coberturas que tienen un costo extra, que estas son bien específicas y tienes que analizar tú si te conviene o no. Unas, por ejemplo, para tener coberturas en el extranjero o para estudiantes en el extranjero, coberturas adicionales en temas visuales, en temas de dentista. Aquí pues pregunta, porque luego te ponen esas coberturas y tú no las necesitas. Hay que analizar muy bien qué te incluye, te las están cobrando y bueno, tú ya analizar si las quieres o no. Manolo, me gustó, ya entendí. Pero en la empresa en la que yo trabajo pues ya tengo seguro, entonces ya no me interesa. Bueno, depende, cada caso es diferente. Por ejemplo, tienes que preguntar si tú ya tienes un seguro, ¿cuál es tu suma asegurada? Lo que vimos al principio de este video. Porque ¿qué tal si tu suma asegurada tope es de a lo mejor de 1 millón? Pues ya hablábamos que hay cosas más delicadas y mejor una protección mucho más amplia. Pero no te preocupes, no es que tienes que contratar otro y que te va a salir otros 20,000, etc. Más bien es una estrategia. Lo que tú tienes que contratar es más bien una extensión. Tú ya tienes un seguro. ¿Te acuerdas la primera tabla que veíamos? Que conforme íbamos subiendo la suma asegurada, era una diferencia muy chica, eran 500 pesos más, 1000 pesos más y subía mucho la cantidad que tú tenías de suma asegurada. Aquí es algo similar. Tú ya tienes contratado uno. Digamos que el primer millón es el caro. Ese ya lo tienes contratado por tu empresa. La extensión te va a salir mucho más barata. Te acercas con una aseguradora, le comentas que ya tienes el de la empresa y a lo mejor te sale algo realmente barato. Conozco casos que hacen una buena extensión y terminan pagando solamente 2,000, 3,000 pesos anuales. Lo que sigue es importantísimo. Pregunta con recursos humanos. Investiga en tu póliza que tenga una cláusula de protección garantizada, un endoso colectivo, una protección de continuidad. Digamos que es una cláusula que si tú llegas a salir de esa empresa, puedas al final con buenas condiciones buscar cambiarte a otra compañía de seguros o incluso en la misma. La lógica es bien simple. Mientras estés en la empresa, pues tú estás asegurado. Pero ¿qué pasa si tú renuncias o te despiden? Pues en ese momento se acaba esa prestación. Ahí el seguro no es tuyo, se dice que lo estás rentando de alguna manera. Entonces tienes que asegurarte que todas las cláusulas y todo está muy bien para que tú puedas, una vez que salgas, puedas buscar otro seguro. Por lo general, cuando pasan estos escenarios, te dan 30 días para que una vez que sales y ya ese seguro deja de aplicar porque era de la empresa, no era tuyo, tienes 30 días para buscar otra aseguradora que ahora te acepte y si estás sano, respete toda la antigüedad y te empiece a cubrir de ahí adelante. No lo vayas a dejar. Una desventaja que yo veo de tener el seguro, como decimos, de forma rentada, es decir, que es de la empresa, es en el supuesto que no queremos, pero llegar a pasar algún padecimiento, alguna enfermedad mientras estás en la empresa y luego te sales o tú quieres ya emprender, ¿qué pasa? Tú sales de la empresa, ese seguro no era tuyo y bueno, tú te quieres cambiar a otra empresa, a otra compañía de seguros porque te ofrece mejores condiciones, coberturas. Pues ¿te acuerdas que te decía que te estoquean y hacen un análisis médico para aceptarte? Bueno, en ese caso es probable que no te acepten. Entonces tú tienes que evaluar muy bien si tienes el seguro solamente en la empresa, que no es tuyo, sino rentado de forma temporal, o buscas tener uno individual propio. Pero bueno, analízalo bien. Ya te decía al principio que hay opciones muy económicas. Podrías tener una opción de forma inicial bastante económica y luego ir cambiando las condiciones. Puedes ir modificar el deducible, modificar el coaseguro, la suma asegurada, cambiar incluso la gama hospitalaria. Si vas ganando más, quieres mayor protección, puedes tener acceso también a la mejor gama hospitalaria. Tú puedes decidir cada año cambiar las condiciones. Solo hay una implicación importante de hacer cambios. Si tú estás sano y nunca has usado el seguro, pues no pasa nada. Para ese nuevo año se actualizan las condiciones y ya van a empezar a aplicar. Ahora, si tú ya tuviste un padecimiento y quieres modificar las condiciones, puede o que te nieguen modificarlas a la alza
o que a lo mejor te las puedan modificar, pero para todos los padecimientos donde no has tenido nada. El que ya tienes, si por ejemplo tenías una suma asegurada baja, pues sobre ese no vas a poder aumentarla hasta los 63 millones. Entonces también hay que ser críticos y analizar qué tanta protección necesitamos pensando a futuro. Bueno, como los amigos ya saben que aquí están los datos de contacto del canal, con toda confianza me pueden escribir, mandar un WhatsApp, incluso llamar y podemos revisar una cotización. Realmente lo único que se necesita para poder obtener una proyección de cuánto costaría es el nombre, la edad, dónde se vive, si se fuma o no, y tal cual de ahí ya se puede empezar a hacer la cotización, donde se puede jugar con todas las variables que ya vimos: el deducible, el coaseguro, la suma asegurada, etc. ¿Me convenciste? Me suscribo, le doy like, activo la campanita y te mando WhatsApp.